Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos analizado las razones por las que Donald Trump desea anexionarse Groenlandia. Groenlandia, donde más del 85% de la población no quiere ser americana, pero vamos, ni hartos de vodka, en absoluto. Bueno, esto se puede leer de distintas maneras, porque siempre puede que haya quien diga, bueno, pero hay un 10% que sí querrían ser americanos. Y es una minoría que hay que proteger. Les organizamos una revolución de colores, como en Ucrania en el 2014, cuando esa minoría esté protestando ante el parlamento inuit que tienen en Groenlandia. Ya tendremos nosotros a nuestros francotiradores británicos para que maten 1 o 2 esquimales y a continuación, pues nada, invadimos el país para liberarlo y de paso quedarnos con él. No estamos hablando irónicamente, eso ha sido la desgracia de la destrucción de Yugoslavia, esa ha sido la desgracia de Ucrania desde el golpe de 2014, fue peor todavía en Siria y en Libia, porque ahí utilizaron a terroristas islámicos para derribar el gobierno, y no hablemos ya de otros sitios donde se entró por las bravas y se invadió y se bombardeó y se arrasó, como es el caso de Irak o como es el caso de Afganistán. Eso no es imposible. Lo que es intolerable. Y aparte de ser intolerable, demuestra hasta qué punto la OTAN no tiene ninguna utilidad buena. Subrayamos lo de buena, malas tiene muchas. Por ejemplo, que Europa sea un conjunto de protectorados dependientes de lo que se le antoja al complejo militar industrial en los Estados Unidos. Por ejemplo, que se pueda hundir la economía europea aprovechando una guerra provocada como la de Ucrania. Es decir, utilidades en ese sentido tiene, porque en última instancia la OTAN fue creada por los británicos, que convencen luego a los americanos para que entren. Y se basa en un principio muy sencillo. La OTAN tiene como finalidad mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo, que es la idea de lo que tiene que ser Europa para los británicos. Los rusos, que son europeos y han aportado extraordinariamente a la historia de Europa, esos tienen que quedarse fuera. Nos da igual que sean comunistas o lo que sea. Los rusos como tal tienen que quedarse fuera. Los americanos los tenemos que mantener dentro de Europa, porque ha habido presidentes que pensaban que se tenían que marchar en algún momento. Por ejemplo, Roosevelt, por ejemplo, Eisenhower. Y además, Alemania la tenemos que dejar por abajo porque Alemania ha sido la gran amenaza a esa hegemonía británica durante décadas. Y con eso la OTAN tiene para ir tirando. Que en un momento determinado desaparece la Unión Soviética y la amenaza del comunismo, nos inventamos otras amenazas. Metemos a los países del este de Europa empujones diciéndoles que si entran van a entrar en la Unión Europea. Ya, vale. Pero la OTAN no es un mecanismo defensivo. No lo es en beneficio de las naciones europeas. Y lo de Groenlandia puede que lo acabe demostrando para aquellos que en última instancia se niegan a abrir los ojos. Y la prueba está en que si Estados Unidos le quita Groenlandia a Dinamarca, los países de la OTAN van a combatir a Estados Unidos porque ha atacado a los pobres daneses. Eso no lo van a ver nuestros ojos, vamos, en la vida. Como no van a ver nuestros ojos en la vida que cuando Marruecos ataque a España para quedarse con Ceuta y Melilla, la OTAN mueva un solo dedo para defender a España. Esa es la realidad y eso muestra lo que hay. Claro, esos países que han sido inteligentemente neutrales durante décadas, como era el caso de Suecia, como era el caso de Finlandia, que entraron en la época de Biden dentro de la OTAN, pues ahora ¿qué va a pasar? ¿Van a salir ellos en defensa de Dinamarca?
¿Se han pensado lo que va a pasar con ellos si sucede algo y le apetece al complejo militar industrial de los Estados Unidos? Pues esta es la realidad, y además una realidad, fíjense ustedes, sin necesidad. Sin necesidad. Porque Estados Unidos ya tiene sus bases en Groenlandia, porque tiene unas explotaciones mineras impresionantes en Groenlandia, y porque, bueno, pues a lo mejor de 10 sacaría solo 8, pero 8 sigue siendo mucho. Y te evita quedar como una nación imperialista y depredadora que incluso atacas a tus aliados. También es verdad que de esa manera la Unión Europea no pinta nada en la Groenlandia europea, que parece que es la política de Estados Unidos en los últimos años, causarle el mayor daño posible a la Unión Europea. Eso ha sido una realidad innegable con Biden. Y no parece que Donald Trump vaya a dar marcha atrás, más bien todo lo contrario. Luego, a la vuelta de 100 años, cuando se cumplan los 100 años de la más que posible anexión de Groenlandia por Estados Unidos, pues sale un presidente, como salió Clinton a los 100 años del golpe de Estado que permitió a Estados Unidos quedarse con las Islas Hawái, sale, pide disculpas, dice que lo siente, que aquello estuvo muy feo, que pobrecita la reina Liliuokalani, en este caso pobrecitos los inuits, que a saber qué será de ellos, y otra cosa mariposa, porque por supuesto no te vas a retirar al cabo de 100 años, vamos, es un disparate. Pero esta es la triste realidad. Bueno, dejamos ahí nuestro editorial. Con seguridad vamos a estar hablando en el Despegamos, en el Gran Reseteo y en algún otro editorial de esta problemática de Groenlandia en el futuro, sin ningún género de dudas, pero nosotros tenemos que entrar en nuestro boletín de noticias y, como siempre, entramos con el segmento de España. Y es que, de nuevo, y esto es bastante claro, van saliendo más noticias de la comparecencia hace unas horas de Álvaro García Ortiz, que sigue siendo, por desgracia, fiscal general del Estado en España. Y que, claro, no respondió en absoluto lo que le preguntaron los jueces del Tribunal Supremo. El fiscal del Tribunal Supremo, la fiscal, no le preguntó nada, porque es su jefe y para qué vas a quedar mal con el jefe. Y finalmente solo respondió a las preguntas que le hacía su defensa. Y claro, no hay manera de saber, desde luego no por Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, dónde fue a parar el teléfono, dónde están las llamadas o los mensajes que podrían señalar que efectivamente este hombre cometió, entre otros delitos, el de revelación de secretos. De hecho, pues la UCO, que ya intentó analizarlo, se encontró con que no había nada que hacer, lo cual es enormemente grave. Esa es la historia. En medio de todo esto, pues hombre, otros escándalos escandalosos, valga la redundancia. El patronato de lo que es la entidad española que se dedica a la lucha contra el cáncer, pues resulta la investigación oncológica que ha destituido a la directora científica María Blasco y al director gerente Juan Arroyo por unanimidad. ¿Y por qué lo han hecho? Bueno, pues porque aquí hay denuncias de acoso laboral, de mala gestión, de conflictos, incluso de gastarse el dinero, en vez de investigar en la lucha contra el cáncer, pues en comprar obras de arte, lo cual no deja de ser, como mínimo, bastante cuestionable. Bueno, pues comenzamos por aquí el boletín y analizamos estas y otras noticias que los afectan a ustedes, vamos, como si les pegaran una pedrada en el ojo, con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, hola a todos los que nos oyen en todos los rincones del mundo. Ya aventuramos ayer que hoy en España sabríamos más detalles sobre esa declaración, o más bien sobre esa no declaración de Álvaro García Ortiz en el Supremo. El fiscal general del Estado impidió que el juez del Supremo le preguntara sobre el paradero del teléfono móvil que eliminó tras ser imputado por presunta revelación de secretos. Ayer, durante su declaración ante el magistrado Ángel Hurtado, quien investiga la filtración del caso de presunto fraude fiscal contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador,
García Ortiz se limitó, ya saben, a responder únicamente a su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado. Encima, se la pagamos todos, sin aclarar qué ocurrió con su móvil en el momento de los hechos. Esta era una de las incógnitas que quería desvelar el magistrado. No pudo ser. El juez había encargado a la UCO investigar los dispositivos de todos los fiscales implicados en la filtración. Hay 3 al menos. Los agentes confirmaron que se intercambiaron mensajes sobre el caso con García Ortiz, pero no pudieron acceder a su móvil ya que el fiscal se deshizo de él. En su lugar, la UCO incautó su nuevo teléfono en el que no hallaron rastro de comunicaciones relevantes para la investigación. Ante la solicitud del juez sobre el cambio de dispositivo, la sección de informática de la Fiscalía General informó al alto tribunal que no hay registro de que García Ortiz devolviera su teléfono oficial. Según un documento del 27 de enero de 2025, García Ortiz recibió un Samsung A54 el 24 de mayo de 2024, pero no consta la entrega de ningún dispositivo previo ni solicitud de devolución. El informe de la Fiscalía también revela que no se registran los números IMEI de los teléfonos entregados, lo que dificulta su rastreo. García Ortiz ha admitido que ha cambiado de terminal 6 veces desde que asumió el cargo y mantiene contacto con altos cargos institucionales. También el fiscal recurrió a la orden judicial que autorizaba el registro de su despacho y la intervención de su actual teléfono. Por parte de la defensa del novio de Ayuso está presentado un recurso en el que acusa también a García Ortiz de haber destruido pruebas clave al deshacerse del móvil después de que el Tribunal Supremo asumiera la investigación. El Supremo piensa lo mismo, de hecho esa es la línea de investigación. Según el escrito del abogado, el dispositivo contenía información crucial para esclarecer los hechos, pero su desaparición ha obstaculizado la búsqueda de la verdad. Pues sí, es de cajón que es lo que está pasando. La defensa argumenta que el fiscal general está utilizando su cargo y recursos públicos para evitar que se descubra lo ocurrido, recurriendo de manera sistemática todas las diligencias ordenadas. Con los escritos de los últimos días presentados por su defensa, también parecía que intentaba dilatar su declaración que finalmente se tuvo que producir ayer. En el escrito cuestionan por qué no entrega a Álvaro García Ortiz el móvil y acaba de una vez con cualquier discusión, y concluyen que la respuesta es evidente porque su contenido revelaría conductas delictivas que ya se conocen con gran detalle. Efectivamente, la novedad de hoy, además de lo que vamos saliendo de ayer, es que ha declarado este jueves también la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que ha negado haber contado ninguna información confidencial de Alberto González Amador, el novio de Ayuso. Dice que no tuvo el dominio del hecho en ningún instante. La jefa de la Fiscalía madrileña ha declarado durante cerca de hora y media, como hizo ayer su jefe, y ha insistido en varias ocasiones a preguntas del juez instructor sobre cómo a lo largo del intercambio de mensajes con el máximo titular del Ministerio Público y otros miembros de la cúpula de la Fiscalía, el 13 de marzo de 2024, no recibió explicaciones de ningún tipo. Dijo que ella seguía órdenes, que era lo que correspondía y que además tampoco pidió explicaciones. Respecto a la corrupta María Blasco, ya saben, la que era presidenta del CNI, o que les dije ayer que les contaríamos con más detalle, porque con tanta corruptela socialista no nos daba para todo. Ayer el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, este miércoles, decidía por unanimidad destituir a esta directora científica, la propia María Blasco, y al director gerente Juan Arroyo. Se llevó a cabo una reunión extraordinaria en respuesta a la crisis interna que atraviesa el centro, marcada por denuncias y acusaciones entre directivos y también, sobre todo, por la cantidad de informaciones periodísticas que durante los 2 últimos meses han destapado cómo esta señora desviaba dinero para sus intereses públicos, además de cobrar sobresueldos. Según el patronato, era necesario iniciar una nueva etapa, ya que el clima laboral actual es, dicen, incompatible con el que debe prevalecer en un centro de referencia y excelencia, como el CNI, el Centro de Excelencia Severo Ochoa. Ya saben que este es el CNI, es el Centro de Investigación contra el Cáncer, o al menos lo era, más importante de España. Ahora pues está hecho un desastre después del paso de Blasco por allí. Desde diciembre, el centro ha estado sumido en una profunda crisis tras la petición de la mitad de los jefes de grupo de investigación de que echasen a esta mujer. Entre los motivos señalados, bueno, pues los problemas en la dotación de equipos que no se han renovado en muchos años, cuentas deficitarias y una disminución en la producción científica. También han surgido denuncias y críticas por acoso laboral y abuso de poder contra la propia Blasco. Este cese coincide con el escrito que presentó ante la Fiscalía. María Blasco presentó una denuncia por supuestas irregularidades en contrataciones dentro del centro bajo la gestión del director gerente, Juan Arroyo, al que ya le ha intentado echar
la culpa de todo, pero todo indica por las informaciones periodísticas que se han venido publicando que era ella la que, además de cobrar sobresueldos, desvió dinero a un programa de arte en el que estaba contratada su pareja, disminuyó el presupuesto para investigación, se acosó a 7 investigadores, al menos de alto nivel, que se fueron a otros centros repartidos por todo el mundo, y además se fue de viaje con su pareja y su hijo con fondos del instituto. Durante este tiempo, Blasco ha seguido defendiendo su labor y ha afirmado que solo ha recibido una denuncia de acoso, que ya estaría bien, la cual, según ella, se resolvió sin que se determinara la existencia de acoso laboral o moral ni abuso de autoridad. El patronato está compuesto por la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el secretario de Estado de Sanidad y representantes de diversas fundaciones y delegados de 4 comunidades autónomas, de Baleares, Extremadura, Murcia y Castilla y León. Bueno, parecía de cajón que la iban a destituir, de hecho, votaron todos a favor. Fernando Peláez será el nuevo director. Se trata de un bioquímico madrileño de 62 años con una gran experiencia en gestión, bastante respetado por sus compañeros, y va a ser el encargado de dirigir la transición del mayor centro de investigación contra el cáncer de España, en el que esperamos que terminen este tipo de corruptelas que realmente nos han espantado a todos, porque si está mal robar, jugar con el dinero de los enfermos del cáncer, la verdad que es una cosa inexplicable. Bueno, y fíjense ustedes, tanto hablar del decreto ómnibus, tanto hablar de la miseria del decreto por parte de Pedro Sánchez, y al final aquí todo el mundo está votando a favor, haya miseria la que haya dentro del decreto. ¿Cómo será la cosa? Que el Partido Popular va a votar a favor del decreto de Sánchez donde se cede un edificio público en París al Partido Nacionalista Vasco. Y uno dirá, hay que ver lo que hace, sí, pero es que unas horas antes había dicho que esto no se podía hacer, que era una vergüenza que se le diera al Partido Nacionalista Vasco un edificio que no le pertenecía y que era de titularidad pública. Bueno, pues la resistencia numantina del Partido Popular, como suele pasar con todo este tipo de enjuagues, le ha durado horas 24, si es que lo ha durado. El único que ha protestado, Vox. Santiago Abascal ha dicho que hay que devolver ese palacete al Estado, que puede iniciar acciones legales, etcétera, etcétera. Bueno, le da lo mismo, porque Vox ha enviado cartas a distintas autoridades españolas, incluyendo el Instituto Cervantes y el Gobierno, denunciando lo que considera, con toda la razón del mundo, una usurpación del inmueble, pero bueno, esto no va a servir de nada. El gobierno lo ha decidido, fíjense ustedes, cuando llegue la carta de Abascal, el uso que le pueden dar. Y el Instituto Cervantes, que de siempre gobierne quien gobierne, suele estar dirigido en sus distintas sucursales por gente que es muy bien mandada, porque por eso te nombran para el Instituto Cervantes, porque te dan ahí, pues efectivamente, un lugar en el que te puedas retirar muy bien pagado, trabajando poco y además con prestigio. Bueno, director del Instituto Cervantes en la localidad X, ¿no? Que en un momento determinado piensas, por ejemplo, en abrir un Instituto Cervantes en Miami y protestan los cubanos de La Habana, no los cubanos de Miami, pues no lo abres. Y te quedas absolutamente tan fresco, tan contento y tan feliz. Pues sí, porque eso funciona de esa manera. Es algo verdaderamente extraordinario, pero así es como funciona este país. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy la noticia del día sigue siendo la tontuna del Partido Popular. Ya no sé cómo llamarlo, no se me ocurre otra palabra. Los populares han decidido votar a favor del nuevo decreto pactado entre el gobierno de Pedro Sánchez y Junts, el partido del fugado en Bélgica Carles Puigdemont. Esta decisión es extrañísima, es inexplicable, contrasta con las declaraciones previas del vicesecretario de Economía del PP, de Juan Bravo, que aseguró que su partido estudiaría en profundidad el texto, vamos a llamarlo aprobado por el Ejecutivo. El texto lo aprobó Puigdemont y se lo impuso a Sánchez. Y Sánchez dijo que sí, que será el que se llevaba al Congreso para sustituir el primer decreto ómnibus que le tumbaron. Decía también Juan Bravo, esto no se trata de si es bueno o malo para el Partido Popular, sino de si es beneficioso o perjudicial para los españoles. Cuando no lo es, debemos votar en contra. Además, criticaba la dependencia del gobierno respecto a Puigdemont y señalaba que retrasaron el Consejo de Ministros esperando la aprobación desde Waterloo. Bueno, pues después de decir esto, se estudia en el decreto en el que se mantiene la protección a ocupas, que paguemos todos los españoles el alquiler de los ocupas,
se mantienen prebendas para los separatistas catalanes y sobre todo se mantiene el traspaso al Partido Nacionalista Vasco de un palacete en París de 15 millones. Se lo vamos a contar. Lo revisan y dicen que lo votan. O sea, el decreto revisado mantiene, como les digo, el traspaso al PNV de un palacete en el mismísimo centro de París, que ahora mismo es sede del Instituto Cervantes. Este punto es el que en concreto el PP dijo que les parecía inaceptable. Es que de hecho dijeron que esta cesión seguía siendo para ellos una línea roja. El propio Juan Bravo respondió que había que revisar exactamente lo que han redactado y enfatizaba que la prioridad era proteger a los españoles. Por eso inicialmente el partido rechazó la normativa de Puigdemont, como digo, porque incluía medidas inaceptables. Decían el palacete y las disposiciones que favorecen la ocupación. Bueno, pues pasaron unas horas, no sabemos qué narices ha pasado en esas horas, pero han anunciado que lo votan. Lo anunciaron ayer por la tarde-noche. El PP ha decidido cambiar su postura y respaldar la nueva versión del decreto, aunque los puntos que criticaban siguen presentes. Es que ya les digo que le da uno vueltas y vueltas y vueltas al asunto del decreto ómnibus y no se explica qué pasa en la cabeza de la gente del Partido Popular. Los periodistas les han preguntado, obviamente, y fuentes del partido justificaban este giro afirmando que su voto busca garantizar ayudas a los ciudadanos a pesar de las condiciones a las que objetaron inicialmente, que no han cambiado. Emitieron incluso un comunicado en el que decían que el nuevo decreto ómnibus acredita que el gobierno mintió nuevamente al decir que no se podían trocear medidas. Vale, pues si ese es el motivo para votar. Para los populares, el texto también demostraría que los socialistas siguen al dictado del independentismo, eso lo van a votar, y rectifican desde el gobierno y dicen los de Feijóo porque les obligan para seguir en el gobierno una vez más, no para servir a los españoles. ¿Vale? Pero se lo van a votar. Y añaden, su objetivo, el del PSOE, siempre ha sido decir que el PP no apoya a los pensionistas, los usuarios del transporte público o los afectados por la Dana de Valencia. Les salió mal porque ya nadie puede creerles. Bien, se van a aprobar estas medidas, pero se van a aprobar las que el Partido Popular decía que eran inviables. Insistimos, no nos lo explicamos. También hablaba en redes sociales el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, muy en la misma línea del comunicado de su partido. Decía, quisieron engañar a todos los españoles y les ha salido mal. Sí a subir las pensiones, sí a ayudar a Valencia, sí a descuentos en el transporte, no a la mentira, no al chantaje, no a este gobierno, decía, para exactamente anunciar que cede al chantaje. Es que no hay quien lo entienda. Es que incluso el Partido Nacionalista Vasco se burló de ellos, cogió exactamente este textito de Twitter del PP y de Feijóo, lo compartió diciendo, ¡ey, que se os olvida esto! Sí al palacete, las siglas de ET y una fotito de ET el extraterrestre, el de la película, para recordarle al PP, para reírse en su cara de que les han votado que sí a que tengan ellos un palacete, que es de todos los españoles, valorado en 15 millones, que van a usar ellos privativamente en París. Eso es el PP y eso es el PNV. Pero bueno. Reacciones. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha enviado esta misma mañana una carta al líder del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortúzar, exigiendo la devolución de ese palacete. En su misiva, Abascal reclama la restitución de la titularidad estatal del inmueble y advierte que de no producirse tomará medidas legales para depurar responsabilidades ante la autoridad judicial competente. El dirigente de Vox no se ha limitado a dirigirse al PNV, ha remitido otras 4 cartas. Sus destinatarios incluyen al presidente del Consejo de Administración del Instituto Cervantes, al director del Instituto en París, a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al director general de Patrimonio del Estado. En todas esas cartas denuncia lo que consideran desde Vox una usurpación ilegal e ilegítima de un bien estatal que, en su opinión, pertenece a la nación española. Abascal también ha instado a la ministra Montero, al Instituto Cervantes y al director de Patrimonio a emitir las órdenes necesarias para impedir que el Instituto Cervantes realice cualquier pago de arrendamiento por la posesión del inmueble cuya titularidad es estatal. Es que no se puede explicar. No se puede. Y como me quedo sin tiempo, pues seguiré con más noticias. Pero esto no se puede explicar. No hay nadie en España ahora mismo que lo consiga entender. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y paramos en primer lugar en Colombia porque Gustavo Petro dice que se va de X, es decir, lo que antes era Twitter. Ustedes saben que en un momento determinado Petro incluso había alabado a X porque era su principal canal de comunicación, ya que los medios convencionales pues siempre decían cosas falsas sobre él. Bueno, pues ahora como en X ha quedado muy claro el intercambio de sopapos
él intentando dárselo a Donald Trump dándole todos los que ha querido hasta que le ha dolido la mano. Bueno, pues ha quedado muy mal y ha dicho, bueno, me voy, desaparece mi cuenta, nadie tiene por qué seguir esto y nos libramos de otro lugar en el que he hecho el ridículo. Todo eso en un momento en que hay cambios además en los personajes que se supone que llevan la política exterior de Colombia, porque Luis Gilberto Murillo, que era el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores, resulta que sueña con presentarse a las elecciones presidenciales y entonces va marcando distancias con Petro. Y Petro resulta que ha decidido nombrar como sustituta a Laura Sarabia. Laura Sarabia, que es una señora que tuvo un escandalete, por decirlo de alguna manera, hace un año y pico, en el 2023, porque acusó a la niñera que tenía de que había robado. Bueno, eso hasta ahí no tendría mayor relevancia, pero es que se da la circunstancia de que se habló de interceptaciones ilegales, de un interrogatorio, pues de eso, de a ver cómo me interrogáis a esta, etcétera, etcétera, con lo cual Sarabia quedó bastante mal. Esa es la realidad. Quedaron muy mal. Bueno, pues esta es la que sustituye, porque Murillo aspira y evidentemente hay una cantidad de gente aspirando en Colombia digna de verse, digna de verse. Bueno, cosas más alegres. Petro se va de X, dice. El presidente de Colombia, el exguerrillero Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles que abandonará X después de verse envuelto en una polémica tras publicar una serie de mensajes en esa red social y en medio también de la reciente crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. La controversia surgía después de que la administración Trump anunciara el envío de 2 vuelos con inmigrantes colombianos deportados. Decía, veía en Twitter de Elon Musk que me toca cambiar de red. Veía que los blancos, los arios en Estados Unidos, estaban contentos, incluidos los arios colombianos que no son tan arios. Están contentos porque sale esa chusma, los inmigrantes deportados, delincuentes, eso les dijeron, decía Petro. Escribe exactamente como uno se espera que escriba un guerrillero colombiano. Paradójicamente, según el medio latino Infobae, el mandatario había afirmado también en una rueda de prensa que X se había convertido en su principal herramienta para transmitir información debido a las críticas constantes que recibe en los medios tradicionales. Esto se lo contamos hace unos días. De hecho, puso, dicen que ¿por qué trino tanto? Pues porque la televisión solo dice pendejadas y mentiras sobre mí. Entonces me toca expresarme yo mismo. El trino es el tuit que puse sobre los deportados colombianos, tiene 33 millones de lecturas. Me va mejor que si me traducen personas que a veces no entienden mis palabras. Señalaba también, en fin, las cosas de Petro que el lápiz más afilado del estuche no parecen. Sobre su gobierno, en otro ámbito también relacionado con el presidente colombiano, Laura Sarabia, les hablamos de ella la semana pasada, asumió también ayer el cargo como nueva ministra de Asuntos Exteriores del país, reemplazando a Luis Gilberto Murillo. También les contamos hace unos días que esto era inminente, que iba a suceder. La salida de Murillo, que se había anunciado, ya se la contamos nosotros, se aceleró por una crisis diplomática por los vuelos de deportación. Sarabia ha jurado el cargo ante el propio Petro, con quien trabajó durante su campaña. Las relaciones internacionales deben estar por encima de las agendas domésticas. Las llamadas que realicé a diferentes gremios, expresidentes y excancilleres, respondieron a ese principio, decía a medios locales, sobre las primeras gestiones que había estado realizando. La salida de Murillo y la designación de Sarabia han ocurrido justo antes del conflicto diplomático con Estados Unidos y están motivadas por la intención de Murillo de preparar una posible candidatura presidencial, pero en los últimos días se ha acelerado esta toma de posesión, pero que, como digo, no ha estado motivada por el desencuentro entre Petro y Trump. Les hablábamos también de la figura de Sarabia. En 2023 estuvo en el centro de un escándalo mientras era la jefa del gabinete de Petro. En aquel entonces denunció públicamente a su niñera, Marelvis Maeza, la acusó del robo de un maletín con más de 6.000 euros en efectivo. Esta denuncia derivó en la intercepción ilegal de las líneas telefónicas de Meza, quien además fue llevada de manera clandestina a una oficina cercana al Palacio de Nariño, donde se le practicó una prueba de polígrafo sin orden judicial. Esta situación desató una ola de críticas en la opinión pública que cuestionaba los procedimientos arbitrarios del gobierno de Petro. De hecho, fue el primer gran escándalo del gobierno Petro. Posteriormente, este se intensificó aún más cuando se filtraron conversaciones de WhatsApp entre Sarabia y un antiguo amigo, el entonces embajador de Caracas,
Armando Benedetti, en las que se demostraba pues bueno, cómo hacían todo tipo de tejemanejes que no estaban muy en orden con las leyes del país. Y de Colombia nos vamos al Perú, y nos vamos al Perú, donde la situación de inseguridad de los transportistas sigue siendo absolutamente criminal, y los transportistas peruanos han convocado una nueva huelga general para finales de febrero. Estas huelgas de transportistas son gravísimas, y son gravísimas, vamos a ver, no solo por lo que afectan a la economía y al bienestar de una nación tan querida por nosotros como es el caso del Perú, sino porque además son reivindicaciones que no tienen que ver propiamente con lo que puede ser el aumento de salarios, una serie de beneficios laborales, etcétera. La gente va a la huelga porque se juega la vida siendo camionero. Esto es extraordinariamente grave. Y es que la presidenta Dina Boluarte, que no pasa de ser una marioneta y además parece que no muy inteligente de la agenda globalista, ha tenido una gestión desastrosa durante todo este tiempo. Y una de las consecuencias de esa gestión desastrosa es la enorme inseguridad que se produce en el transporte. Que tú te subas a un camión y vayas pensando que te pueden matar en cualquier vuelta del camino o que te pueden robar en cualquier vuelta del camino, eso es de una enorme gravedad, eso es gravísimo. Y esa es la situación por la que atraviesa desde hace demasiado tiempo el Perú. Y se confirma otra cosa que ya les habíamos venido adelantando también aquí, es que el sector del transporte en Perú ha convocado una nueva huelga general, en este caso para finales de febrero, en protesta por la inseguridad que enfrentan sus trabajadores, quienes continúan siendo blanco de grupos criminales organizados. Nos siguen asesinando, denunciaba Julio Campos, del que también les hemos hablado aquí, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, en declaraciones a la emisora RPP. Además, hacía un llamamiento a otros sectores del país que atraviesan la misma situación para que se unan a las movilizaciones. Ya ha ocurrido en otras ocasiones. Campos destacaba que pese a sus reiteradas solicitudes de seguridad, ni el Ministerio del Interior ni la policía dan ninguna respuesta a sus demandas, las mismas que los llevaron ya a protestar en noviembre de 2024. Recordarán que les contamos esa huelga general. Igual que en aquella ocasión, Campos insiste en que hay que derogar lo que él llama las leyes procrímenes aprobadas en el Congreso. Afirma que estas normativas han sido ineficaces para frenar los ataques, extorsiones y asesinatos contra los trabajadores y han contribuido al incremento de asesinatos, además de criminalizar la protesta social. Ya saben que hay determinados estados del país en los que, por la peligrosidad, por los grupos armados criminales, los conductores están muy desprotegidos, los asaltan en cualquier momento y además los asesinan, no tienen ningún problema en asesinarlos para robarles. Dice, hasta el momento seguimos desprotegidos, no existe ningún diálogo abierto para encontrar soluciones a la inseguridad que vivimos, y denuncia también las promesas incumplidas por parte de las autoridades. Así que esperemos que esta vez sí, que en este mes de febrero esa huelga indefinida de transportistas sirva para que en Perú se tomen medidas que favorezcan la seguridad de estas personas. Han asesinado a lo largo del último año a varias decenas y la situación, como decimos y como dicen los representantes de los conductores, no mejora. Y nos vamos a internacional, y es obligado empezar con ese accidente de un avión de American Airlines que llevaba 64 personas a bordo y que cuando pasaba sobre el río Potomac, ya acercándose al aeropuerto Ronald Reagan de Washington, chocó con un helicóptero Black Hawk, con un helicóptero militar. No hay supervivientes, lo cual es tremendamente triste, pero la verdad es que más de 64 personas han muerto. Se sabe que entre esas personas iban 2 antiguos campeones rusos de patinaje artístico que trabajaban aquí en Estados Unidos. No es que estuvieran de visita, ni fueran turistas, ni formaran parte del personal de consulado o embajada de Rusia. No, es gente que se vino a Estados Unidos hace años y que se dedicaban a entrenar a americanos que competían en certámenes, en concursos de patinaje artístico. Como eran los mejores, les ofrecieron mucho dinero, se vinieron aquí, iban
también familiares con ellos, y todos estos pues han muerto. Esa es la realidad. Esto fue algo que supimos, no voy a decir en tiempo real, pero poco menos los habitantes de Washington. Suponemos que a Donald Trump se lo notificarían antes que al resto. Preguntó cómo podía ser que no se hubiera evitado un accidente de este tipo. Y la verdad es que viendo el vídeo llama muchísimo la atención, llama mucho la atención. Uno no sabe si el Black Hawk, el helicóptero, se despistó viendo cómo despegaba otro avión y entonces chocó con este avión. No se sabe si es que a lo mejor era un Black Hawk que no iba tripulado y entonces pues acabó sucediendo este desastre. La verdad es que no lo sabemos. Pero en estos momentos, aparte de las condolencias que han expresado distintos personajes, empezando por el vicepresidente Vance, aquí se ha producido una movilización inmediata, no solo de parte de Washington, sino también de la Guardia Costera y de la Policía de Virginia. Virginia es uno de los estados que limita con el DC, como se suele llamar aquí, el DC, el Distrito Federal, el Distrito Capital, que es Washington. De hecho, Virginia está apenas a unos minutos de la Casa Blanca, porque efectivamente el norte de Virginia, porque efectivamente la frontera está muy cercana. Y en ese sentido, pues claro, la movilización lógica se ha producido por parte del estado de Virginia. Insistimos, un caso verdaderamente luctuoso en el que hay que presentar las condolencias a las familias de todos los fallecidos y un caso efectivamente grave que esperamos, desearíamos que se aclare en las próximas horas. Noticia tremenda, tristísima, la que nos llegaba esta mañana al despertarnos de Estados Unidos. Esta madrugada, un avión CRJ-700 de American Airlines procedente de Wichita, en Kansas, con 60 pasajeros y 4 tripulantes a bordo, ha colisionado en el aire con un helicóptero militar Sikorsky UH-60 Black Hawk del ejército de Estados Unidos, que estaba tripulado por 3 militares. El impacto ocurría sobre el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, de la capital estadounidense, que ha tenido que suspender durante varias horas todas sus operaciones tras el accidente. Imagino que a estas horas ya todos los oyentes han visto las imágenes de ese choque en el aire. Es impresionante, se ve perfectamente cómo chocan tanto el avión como el helicóptero y cómo se produce una explosión inmensa, cómo se ve cómo se produce esa bola de fuego. Por eso, desgraciadamente, pues parece que vamos a contar con 67 víctimas a falta de que se confirmen todas las muertes, pero hasta el momento, por más que se han buscado, no se han encontrado supervivientes. Los equipos de rescate sí han recuperado varios cuerpos del agua, según las autoridades. La policía de Washington, los bomberos de la ciudad y los servicios de emergencia están desde esta pasada madrugada llevando a cabo una intensa operación de búsqueda y rescate en la zona. La Administración Federal de Aviación emitía un comunicado confirmando que la aeronave operada por PSA Airlines para American Airlines chocaba con el helicóptero militar mientras se aproximaba a la pista 33 del aeropuerto Reagan alrededor de las 9 de la noche, eran las 3 en España. Este aeropuerto en Virginia es el más cercano a Washington y está situado junto al Pentágono. Está separado del Distrito de Columbia solo por ese río al que han caído partes de la aeronave, el río Potomac. Aunque su tráfico es mayormente nacional, opera vuelos a Canadá y algunas ciudades de Centroamérica. La Casa Blanca también informaba de que el presidente Donald Trump fue notificado detalladamente y de manera inmediata sobre el accidente. En un breve comunicado, Trump expresaba que Dios bendiga sus almas. Gracias a nuestros equipos de emergencia por su increíble trabajo, estoy siguiendo de cerca la situación y proporcionaré más información a medida que surja. Posteriormente, Trump decía también que el siniestro parece que debería haberse evitado, argumentando que la noche es clara. Cuestionaba la trayectoria del helicóptero, afirmando que se dirigía directamente hacia el avión durante un largo periodo de tiempo y preguntándose por qué la torre de control no intervino antes. La verdad es que, como digo, las imágenes uno las ve y no entiende de verdad cómo han podido chocar. También el vicepresidente J.D. Vance instaba a la población a rezar por todos los afectados en la colisión en pleno vuelo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciaba que ha desplegado todos los recursos disponibles de la Guardia Costera para ayudar en las labores de rescate y reiteraba su compromiso con los equipos de emergencia. También el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, aseguraba que su equipo de gestión de emergencias y la Policía Estatal están movilizando amplios recursos
para asistir en la operación de rescate. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también expresaba su profunda tristeza y pedía a la ciudadanía unirse en oración por las víctimas y los socorristas, ya que, como decimos, aunque siguen las labores de rescate, siguen buscando supervivientes. A priori, viendo la explosión, parece imposible que los pueda ver. En el avión siniestrado viajaban varios patinadores artísticos rusos, entre ellos Eugenia Shishkova y Vadim Naumov, campeones del mundo de 1994, que actualmente trabajaban como entrenadores de patinaje en Estados Unidos. También Spencer Lane, Everly Livingston y Franco Aparicio. El Kremlin ha expresado sus condolencias a las familias de los ciudadanos rusos posiblemente fallecidos. Bueno, y continuamos con una noticia que apenas ha llamado la atención en Occidente, porque claro, es una mala noticia para la OTAN, por ejemplo, y es que Lukashenko ha sido reelegido en las elecciones en Bielorrusia. Lukashenko además ha sido elegido con casi el 87% de los votos. ¿Qué ha pasado con la oposición? Pues hombre, que al final todos los opositores sumados no llegan al 4% de los votos, cosa nada sorprendente. Y al final, pues bueno, habrá quien diga, no han sido unas elecciones limpias, todo lo que quieran. Pero aquí la realidad es que la gente ha votado a Lukashenko, que los partidos de la oposición han podido aparecer, han dicho lo que han querido, que no los vote nadie tampoco es sorprendente, porque evidentemente votar a esa gente ya es tener absolutamente ganas, es algo, pero vamos, verdaderamente para reírse. Y fíjense ustedes, de los que se han presentado, el que más votos ha obtenido es el candidato del Partido Comunista. O sea, que es verdaderamente para pensárselo, ¿eh? El resto ha sido algo, pero lamentable. Por ejemplo, había una empresaria que se presentaba que se llama Ana Kanopatskaya. Bueno, pues la señora Kanopatskaya ha conseguido la mitad de votos que el Partido Comunista, que ya son pocos, ¿eh? Esta es la realidad y no se le puede dar más vueltas de hoja. Claro, esto molesta, porque al final resulta que el índice de popularidad de mucha de esta gente pues es mucho mayor del que tenía, por ejemplo, Biden, y no vamos a hablar de otros políticos occidentales, de los cuales algunos ya están liquidados políticamente. Piensen ustedes en el canciller Scholz, nos imaginamos, o verdaderamente han tenido que dimitir, como es el caso de Trudeau en el Canadá. Es decir, es gente cuyo respaldo popular es mínimo. Cuando de pronto te encuentras con que la gente respalda de manera mayoritaria pues a alguien como Bukele o como Putin o como Lukashenko y tienen elecciones y hay partidos de oposición y la prensa dice lo que quiere, pero los resultados no salen, entonces bueno, pues esto es absolutamente inaceptable. Si hubiera sido en Rumanía, pues se da un golpe de Estado en Rumanía, se anulan las elecciones y se acabó. ¿Qué pasa en Eslovaquia? Bueno, pues matamos al primer ministro, lo intentamos y se acabó. ¿Qué pasa en Georgia? Le montamos una revolución de colores y se acabó. Pero claro, pasó en Bielorrusia. Y en Bielorrusia quisieron hace unos meses organizar una revolución de colores, pero Lukashenko es absolutamente un perro viejo y no lo consiguieron. Y se presenta a las elecciones y las gana. Y son elecciones limpias. Es decir, uno puede decir, bueno, es que los bielorrusos tradición de democracia no tienen. Pues no la tienen. Como prácticamente la totalidad de la Europa del Este, buena parte de la Europa del Sur y no digamos ya Hispanoamérica. ¿O es que la historia de Hispanoamérica es una historia de tradición democrática? Si todos son golpes, guerras civiles, dictaduras militares, en algunos casos dictaduras socialistas. A ver qué país de Hispanoamérica, incluyendo México, que insiste en que llevan siendo una república democrática, ni se sabe el tiempo, a ver qué país de Hispanoamérica puede decir que la mayor parte de su historia ha sido una democracia limpia e incontestable, porque no hay un oso. No hay un oso. Y desde luego el índice de popularidad, a pesar de la corrupción y todo lo demás, y de la mano de hierro, nunca ha llegado a cifras de este tipo. Claro, porque además lo hacían mal, es que eso también hay que reconocerlo.
Y ya saben que el domingo se celebraron elecciones en Bielorrusia en las que el actual presidente Alexander Lukashenko resultó vencedor con un abrumador porcentaje de votos, cifra que ya ha sido ratificada en las últimas horas tras el recuento. Con 70 años de edad y tras 3 décadas en el poder, Lukashenko seguirá al frente del gobierno bielorruso al obtener el 86,82% de los votos, según ha confirmado en las últimas horas Igor Karpenko, el presidente de la Comisión Electoral Central del país, el equivalente a nuestra Junta Electoral Central. En los últimos comicios hasta ahora, los presidenciales de 2020, Lukashenko también había alcanzado un alto porcentaje, el 80,10% de los votos. En cuanto al resto de candidatos, el líder del Partido Liberal Demócrata, Oleg Gaudevich, obtuvo el 2,02%, la empresaria independiente Anna Kanovskaya el 1,86% y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Sergei Sirakov, el 3,21%, así como el dirigente del Partido Republicano del Trabajo y la Justicia, Alexander Hisiak, el 1,74%. Un 3,6% de los votantes optó por votar nulo, es decir, por rechazar a todos los candidatos. Lukashenko, que ostenta el poder desde 1994, también reafirmaba tras las votaciones del domingo que no se plantea de momento otra cosa más que su continuidad. Cuando llegue el momento lo pensaremos, decía tras sus séptimos comicios consecutivos y al ser preguntado si pensaba ceder el testigo, al menos en el corto plazo, dejaba claro el dirigente bielorruso que no va a ser así. Parece que por lo menos va a seguir otros 5 años al frente del gobierno. Bueno, algo que se pueden imaginar en la Unión Europea no gusta. Ahora se lo vamos a contar. Mientras tanto, mientras él celebraba, Svetlana Tikhanovskaya, que no sé si lo he dicho bien, y otros líderes opositores a Lukashenko que se encuentran fuera del país, en el que denuncian que les persiguen, organizaban una manifestación en Varsovia en protesta contra el régimen de Minsk, tras conocerse esos resultados definitivos ya confirmados por la Junta Electoral. Decían: juntos somos imparables, como bielorrusos no perderemos la esperanza, recuperaremos nuestro país y volveremos a casa más fuertes que nunca. Era lo que decía la líder de la oposición fuera del país. Por su parte, ya les decía, la Comisión Europea ha calificado las elecciones como una simulación electoral. Exigen que se libere a 1.245 presos, según ellos, políticos, que siguen encarcelados, y decían en un comunicado: la Unión Europea continuará imponiendo sanciones selectivas contra el régimen al mismo tiempo que brindará apoyo financiero a la sociedad civil y a la democracia bielorrusa. Eso decía la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en un comunicado. Kaja Kallas, de las que les hemos hablado esta semana. Es muy bonito que la Unión Europea esté pendiente de unos países sí y de otros no, porque no han tenido a bien decir nada sobre lo que dijo la pasada semana el canciller alemán Olaf Scholz, que dijo que la libertad de prensa y de opinión era para todos menos para la AfD, a los que él llama la extrema derecha. De esto la Unión Europea no ha dicho nada. No sabemos si porque no se ha enterado o porque no lo han considerado necesario. Pero en fin, la Unión Europea siempre opinando de unos sí y de otros no. La libertad en Europa no es para todos. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, César, muy buena tarde. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se recorta sobre el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos, como siempre, para darle un niquelado pertinente a la realidad geoeconómica mundial. De manera que tendremos nuestro Despegamos. Después, como saben ustedes, vamos a tener que mandar a alguien al punto Nemo, que es casi la única forma de justicia popular en que podemos incurrir. Habrá alguien que se lo merece y que se irá al punto Nemo. Y después, para desengrasar y además para tomarnos un respiro de cultura, nos pasearemos por la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.